Y hablando de esta sociedad con el Creador, justamente hay un concepto importante aquí. Preparar un sacrificio es preparar un corbán. Y ya dijimos que corbán significa acercar. ¿Quién realiza ese sacrificio? Esa es la pregunta. ¿Quién realiza ese acercamiento? Y dice el Zohar, lo que hace es que ella, es decir, la Shejina, que es la presencia divina, la matrona, la gota de semen, se acerca a él con cada miembro del rey. Y ya explicamos toda esta morfología descriptiva, que por supuesto es simplemente de forma pedagógica, de lo que representan los diferentes miembros del rey, significando que a través de la Shejina, que es la presencia divina, la gota de semen, se acerca cada una de sus sefirot, y ese que acerca la Shejina realiza la conexión total del masculino y de lo femenino con todos los miembros, es decir, con todas las sefirot que hay. Esto, para quien quiera conocerlo más a profundidad, lo describe muy increíblemente mi maestro en sus clases del árbol de la vida. Algunos, dice el Zohar, realizan dicha conexión con la cabeza, significando ojos con ojos, denotando la sefirá Jochma. Otros lo hacen oídos con oídos, denotando la sefirá Bina. Otros lo hacen nariz con nariz, denotando Tiferet. Y otros cara con cara, significando Gesed y Geburah. Finalmente, otros lo hacen boca con boca, siendo Malhut. ¿De qué está hablando? Que cada una de las diferentes sefirot tiene una semejanza para efectos de comprender cómo funciona el árbol de la vida con el cuerpo del hombre, pero sobre todo que a través del hombre es que nosotros somos un microcosmos que a través de la Shejina generamos este acercamiento con el Creador. Por eso, en Malachim, es capítulo 4, versículo 34, dice, hablando de el profeta, y puso su boca sobre su boca, y sus ojos sobre sus ojos, y con eso resucitó al niño. Es decir, porque ese niño venía solo del sentido femenino, y lo que hizo fue unirlo con el sentido masculino. Por eso resucitó. Por lo tanto, entendemos que esta conexión que se da entre el mundo de arriba y el mundo de abajo tiene una correspondencia en términos de las diferentes partes de nuestro cuerpo y las distintas sefirot. De la misma forma, dice el Zohar, las manos del rey con las manos de la reina, siendo Gesed y Geburah de los 6 extremos de cuerpo a cuerpo, y Tiferet de los 6 extremos. Con todos sus miembros, el sacrificio es completo. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando la Torá que cuando nosotros hacemos entonces la conexión de todas las sefirot completas, es que entonces eso se entiende como un corbán, como un acercamiento. Pero para ello, precisamente, tenemos que entender a lo que se refiere cada una de esas sefirot. Y también sabemos que esto está ligado porque cada una de esos niveles, de esos grados, como lo dice el Zohar, está comprometido a un nivel de estudio de la Torá. La Torá tiene también varios sentidos, varios grados, y dependiendo del grado que nosotros estudiamos,
también es el nivel de acercamiento que nosotros tenemos en el entendimiento del Creador. El sentido literal es un nivel, el sentido de las probabilidades es otro nivel, el sentido inductivo es otro nivel y el sentido místico es otro nivel. Por lo tanto, cada uno de ellos está asociado también a los distintos grados en los cuales se encuentran cada una de las sefirot. Y ya hemos explicado que un hombre sin esposa es considerado medio cuerpo y la Shejina no descansa sobre él. Dice el Zohar, Keter no reposa ahí, como si el santuario de Akadosh Baruj Hu no fuese llamado uno. Cuando no está con la Shejina, es decir, cuando el hombre está sin su esposa, que es medio cuerpo, Akadosh Baruj Hu no es llamado uno. Y aquí viene algo importantísimo. Es que Akadosh Baruj Hu ha creado al hombre con su esposa para poder ser uno con él. Y esto significa estar fuera de la tierra de Israel. Dice el Zohar, donde la Shejina es quitada de su esposo. Dice, es como uno que no tiene a Dios, porque está fuera de la tierra de Israel, y fuera de la tierra de Israel no se hacen sacrificios. Dice el Zohar, y este es el secreto de la unión de Akadosh Baruj Hu con la Shejina. Solo entonces, cuando Akadosh Baruj Hu está con la Shejina, aplica el versículo de Zeharia, que dice, ese día Hashem será uno y su nombre será uno. Es decir, hasta que el hombre no entiende la forma de cómo asociar todos sus miembros con cada una de las sefirot y comprender que nosotros representamos el sentido femenino del Creador para unirnos con su fuerza en el sentido masculino, no entendemos lo que significa ser uno con el Creador. Y esto nos deja muy claro algo, que cuando el hombre y su mujer no están unidos, es como si se partiera en dos el nombre de Dios. El Zohar explica literalmente que los patriarcas instituyeron las oraciones en lugar de los sacrificios. Pero hay que comprender que entonces una oración también es un corbán, es decir, también es un mecanismo para acercarse al Creador. Por ello, dice mi maestro, que todos los sacrificios se ofrecen a la Shejina y Akadosh Baruj Hu, a través de sus mecanismos, se encarga de distribuirlos posteriormente. Dice que los patriarcas, a través de las oraciones, hicieron eso para traer nefashot, ruhot y neshamot. Es decir, son los diferentes niveles del alma. Cada oración instituida por un patriarca nos permite acercarnos a diferentes niveles del alma. Y dice que el traer estos diferentes estados, nefashot, ruhot y neshamot, son estados mentales. Y estos son como si fueran también miembros de su cuerpo. ¿Qué está diciendo el Zohar? Que nuestra alma, en el sentido nefesh, que es lo que marca nuestra supervivencia primaria, en el ruach, que es nuestra supervivencia emocional, y en la parte de la neshama, que es lo que conecta nuestro mundo espiritual, estos distintos segmentos de nuestra alma, hablando nuevamente dentro de esta morfología, son como si fueran miembros del cuerpo espiritual mediante el cual el hombre se relaciona con su Creador. Pero aquí viene un secreto. Y es que cuando estos miembros que se unen
a el Creador. Cuando la Shejinah está separada, es como si esos miembros también están separados. Por eso, cuando la persona no entiende la forma de cómo unirse al Creador, es como si actuara, con un pensamiento descabellado, con emociones locas, o finalmente con actitudes que simplemente son de una persona inconsciente. Es como si estuviera desconectada. Por eso, normalmente se ven como si estuvieran unidos, pero cuando de verdad se analiza a la persona, es como si sus miembros de su alma estuvieran separados. Y cuando en realidad la Shejinah está unida a Yetzirah, entonces se ven como si estuvieran unidos. Por eso aclaramos que aquel que se separa de la Shejinah, aquel que se separa de la presencia divina en el mundo, es como si perdiera la conexión con el resto de los miembros de su alma. Por lo tanto, es como si Akadosh Baruj Hu no conectara con esa persona. Por eso de aquí deducimos que aquel que pierde su semen es como si estuviera muerto, porque no conecta con el Creador. Queda como si estuviera desconectado. A través de la oración es que nosotros entonces, en el caso totalmente contrario, utilizamos estos miembros de nuestra alma y nos conectamos con los diferentes mundos. El mundo físico, el mundo emocional, el mundo intelectual y finalmente el mundo espiritual. Es así como nos acercamos al Creador. Por eso se asocian las oraciones en relación a los sacrificios. Porque como es un mecanismo de acercamiento la oración a través de las intenciones y del alma, también Corbán, sacrificio, significa acercarse. Por lo tanto, esos sacrificios son equivalentes a las oraciones. Y entonces ahora sí comprendemos por qué los patriarcas sustituyeron los sacrificios por las oraciones. Y es que las diferentes oraciones van conectando como si fuera a través de los diferentes niveles, grados o miembros de nuestra alma y finalmente nos permiten acercarnos al Creador. Por eso es que se sustituyeron los sacrificios por oraciones. Y esta es una explicación importantísima, porque a todos nosotros nos enseñaron que hoy no hay templo, por lo tanto no hay sacrificios, y que hoy lo que hacemos son oraciones, pero nunca entendemos por qué. Y la gente piensa que precisamente esas oraciones son simplemente palabras bonitas, muy hermosas, muy poéticas. Y no entendemos que esas oraciones contienen dentro de ellas, en principios, mitades y finales de palabra, contienen códigos, secuencias de letras que precisamente están asociadas a múltiples intenciones, múltiples meditaciones, que precisamente es lo que permite ese acercamiento al Creador, motivo por el cual no es hoy día necesario hacer los sacrificios que finalmente tiene el mismo efecto dentro de la metáfora de acercamiento del Creador. Entonces, a través de estas oraciones es que nosotros podemos conectarnos con los diferentes mundos. Akadosh Baruj Hu está adentro del nivel de Atzilut y de dicho aspecto. O sea, no solamente está dentro del mundo de Atzilut, sino que también está bajo ese aspecto de Atzilut. No hay separación de Akadosh Baruj Hu con su Shejinah. No hay separación de la hembra y el macho, de la presencia divina con el potencial divino.
Esta se manifiesta como si fuera un trono. Te repito, se manifiesta como si fuera un trono y se viste con los ángeles de Briá. Y esto hay que explicarlo. Vamos a suponer que fuera Akadosh Baruj Hu una esencia que se encuentra en un mundo muy elevado. Por lo tanto, nosotros apenas alcanzamos a poder identificar su esencia. Pero esa esencia, cuando nosotros la vemos vestida de, vamos a poner un ejemplo, curación, éxito en los negocios, vamos a resolver un conflicto, poder generar resolución de problemas entre dos personas. Esos elementos que nosotros ya alcanzamos a percibir, precisamente es lo que viste esa esencia de cómo se va manifestando en este mundo. Y dice, se viste con los ángeles en el nivel de Briá. ¿Por qué? Porque los ángeles, esas fuerzas no encarnadas, se encuentran en un nivel llamado Briá. Y dice, la Shejinah, la presencia divina, es para ellos, dice el Zohar, como un alma vestida en un cuerpo humilde. ¿Por qué? ¿Por qué dice cuerpo humilde? Porque es un cuerpo muy simple, es decir, es una esencia que está conectada con una esencia creadora. Pero esa esencia creadora no tiene todavía matices, no tiene color, no tiene intención. Por eso es que lo categoriza como si fuera un cuerpo humilde. Porque finalmente, toda esta fuerza que está contenida potencialmente dentro de la esencia creadora, le damos un direccionamiento o un cauce en la medida que nosotros generamos esa intencionalidad, a lo cual después meditamos letras hebreas y finalmente esta intencionalidad se le llama ángeles. Por lo tanto, cuando esta esencia, que sería Akadosh Baruj Hu, está fuera de Atzilut, es decir, cuando no hay asociación entre la Shejinah y el mundo de la meditación, para ser muy claros, es como si la Shejinah no fuera una o no estuviera unida con el Creador. Por eso es que mucha gente que incursiona, por ejemplo, en la meditación trascendental, finalmente genera una proyección mental, pero no está asociada a una conexión a la fuerza creadora. No tiene elementos que finalmente generen que ese estado potencial sí tenga un ordenamiento, como si fuera una computadora, no tiene esa intencionalidad para efectos de que se manifieste en el mundo, vamos a decir, emocional o físico, o a nivel de pensamiento. Entonces, si finalmente no tiene esa vestidura, pues es como si estuviera un cuerpo vacío. El cuerpo existe, pero no tiene movimiento, no tiene vida. Eso es muy interesante para comprender cómo es que funciona el diseño del sistema creador. Y nos está dando toda esta morfología, básicamente en una clase el Zohar, explicando cómo funciona, entre comillas, y perdón por la expresión porque hay que tener cuidado con esto, nos está explicando cómo funciona el cuerpo del alma y cómo es que el cuerpo del alma se conecta con la esencia creadora. De eso es de lo que nos está hablando. Entonces, comprendiendo esta especie de morfología que nos está explicando el Zohar, del cuerpo del alma, Tiferet de Briá y Tiferet de Atzilut son el masculino. Y las almas formadas por esta son masculinos. Mucho ojo en lo que voy a explicar porque es precioso. Por el otro lado, Malhut de Briá es
el cuerpo de la Shejina, llamado también, que sería Malhut, también de Atzilut. Se unen, y entonces todo lo que viene de Malhut de Briah y de Malhut de Atzilut, todas esas almas que vienen de allí, dice el Zohar, son femeninos. Y los ángeles que vienen de Yetzirah también son femeninos. Su unión de estos son masculinos y femeninos. Y cuando Akadosh Baruj Hu está unido con su Shejinah, ellos también están unidos. Vamos a explicar esto porque es muy confuso. Quiere decir que dentro de los diferentes niveles, cuando hablamos en el nivel de Tiferet, lo que corresponde a Tiferet de Briah y Tiferet del nivel de Atzilut, estos son masculinos. Pero Malhut de Briah y Malhut de Atzilut son femeninos. Todas las almas que vienen de los primeros son masculinos. Todas las almas que vienen de los segundos son femeninos. Pero por el otro lado, todos los ángeles que generan la vestidura de ese cuerpo del nivel de Yetzirah son femeninos. Y cuando se unen, son femeninos y masculinos. Es como si se formara una conexión entre los diferentes mundos del alma. Es decir, aún en cada uno de los mundos, Atzilut, Briah y Yetzirah, hay una conexión masculina y femenina que permite la conexión hacia Akadosh Baruj Hu y hacia su Shejinah, ya sea en el sentido masculino o femenino. Es decir, cada uno de los niveles, Hasia, Yetzirah, Hasia no, porque Hasia es completamente femenino, pero Yetzirah, Briah y Atzilut tiene un comportamiento ascendente o descendente. ¿De qué depende? Hacia qué sentido están conectando las diferentes sefirot. Y que finalmente el propósito es que todo esto derrame hacia el nivel de Hasia, que es el mundo físico. Entonces, así es como se conectan con Akadosh Baruj Hu. Y si bien nosotros podemos conectar de esta forma con Akadosh Baruj Hu a través de nuestra alma, para llegar al mundo de las causas, que es el nivel de Atzilut, en su conjunto, Akadosh Baruj Hu es la causa de las causas. Y ahí nosotros no podemos llegar. Porque nosotros podemos, desde el mundo de los efectos, que es el nivel de Malhut, precisamente hacer la conexión a Yesod, que sería la punta final de Zeir Anpin. Y de ahí sabemos que va desdoblando masculino, femenino, desde Zeir Anpin, Briah y, desde Yetzirah, Briah y Atzilut. Pero una vez que llegamos a Atzilut, ya no podemos subir a más. En el nivel de Atzilut es el origen de esa causa, que finalmente se refleja en el mundo de los efectos. Pero más allá de la causa, ya no podemos llegar. Y Akadosh Baruj Hu es la causa de las causas. Es el Ein Sof. Es la luz del infinito. Esa luz, explica el Zohar, es como un vestido que los une y los atrae a todos los demás mundos.
como si los vistiera. Y dice algo muy bonito. Define a Kadosh Baruj Hu como el alma de las almas. No hay alma más arriba que Akadosh Baruj Hu, ni Elohim, puesto que Elohim está fuera de todo. Akadosh Baruj Hu, en este sentido, envuelve todo, está dentro de todo, está en todos lados, por encima y por abajo de todo. Y explica el Zohar, no hay otro Elohim arriba, abajo, en cualquier dirección, o dentro de las 10 sefirot. Akadosh Baruj Hu lo llena todo, a lo largo, a lo ancho y en altura. Une todas las sefirot. Dice el Zohar, como si fueran huesos y tendones, piel y carne. Están todas unidas. Y en realidad comprendemos, como empezamos esta conversación, que el hombre es un microcosmos de toda la creación. Pero aclara y lo dice con letras bien grandes. Akadosh Baruj Hu no tiene cuerpo ni miembros. Dios no tiene cuerpo ni miembros. Lo dice claramente el Zohar. Los cuales son llamados miembros las diferentes sefirot. Pero señala, Akadosh Baruj Hu no es femenino. Pero Akadosh Baruj Hu es uno, único. No tiene segundo y no tiene otro igual. Y describe cada uno de los grados de las 10 sefirot. Dice, los gobernantes de Israel es el nivel de Keter y Jochma. Los inteligentes los describe como el nivel de Binah. Los piadosos, el nivel de Gesed. Los poderosos, el nivel de Gebura. Los hombres de verdad, el nivel de Tiferet. Los profetas, el nivel de Netzach y Od. Los justos, el nivel de Yesod. Y los reyes, los que gobiernan este mundo, el nivel de Malhut. Todos ellos pertenecen a las 10 sefirot de Atzilut. Y hay otros de las 10 sefirot de Briah, refiriéndose a que aquellos que pertenecen al mundo de Atzilut tiene esa consideración de ser masculino, y en el nivel de Briah todos ellos tienen su parte masculino y femenino. Por lo tanto, vamos a aprender algo de aquí. Es que el nivel de Atzilut no tiene ese nivel de división. No hay dualidad en Atzilut. Por eso, lo que nosotros podemos meditar, visualizar en el nivel de Atzilut es completamente una verdad absoluta, porque no tiene división. No tiene femenino y masculino en ese nivel. Es hasta después, cuando nosotros ya podemos entrar dentro de un concepto intelectual, emocional o una acción, que nosotros tenemos esa dualidad. Pero es que esa dualidad no es otra cosa más que un mecanismo de ascensión y descenso de lo que proviene del mundo de las causas, que es el nivel de Atzilut. Desde mi punto de vista, eso es lo importante de comprender cómo es que funciona todo este proceso, que de otra forma, pues, simplemente nos dicen que funciona por fe. Pues no, aquí no hacemos las cosas así, hay que comprender cómo funciona. Explica el Zohar que la Shejinah es una ofrenda. Repito este concepto, la Shejinah es una ofrenda. Es el secreto del aceite de ungir. ¿Por qué dice esto?
Porque es lo que permite que se conecten o se unan todos estos miembros del alma para conectarse con el Creador. El lado derecho dice, hay aceite para la luz, como en la luminaria mayor. Es decir, en la luminaria mayor sabemos que es el sol, es la conciencia. A partir de la conciencia es que empieza a fluir todo este proceso de la esencia divina que va bajando al mundo. Luego dice, el aceite sagrado de ungir viene del lado izquierdo, que es Geburá, para consagrar a los levitas. El aceite golpeado, es decir, que es machacado, es del lado del justo, que es el nivel de Yesod. Y la columna central, que golpea finamente a los miembros de Israel, que son como olivos que producen aceite para la mecha. Y finalmente dice, la mecha es azul y significa la Geburá inferior y Malhut, de donde viene el temor. Y sabemos que el temor, o los que lo temen, es los que estudian los secretos, es decir, que le admiran por el estudio de los secretos. Los levitas es el aspecto de Geburá, de aquellos que guardan el templo. Por lo tanto, así como el alma es una vestimenta que tiene miembros, estamos hablando pedagógicamente, y se conectan estos miembros con el Creador, así también el cuerpo es una vestimenta para el alma. Pues de la misma forma, la Torá en su sentido literal es la vestimenta para la Torá oral. Por eso, debido a esta vestimenta, es que nos permite levantar dudas y explicaciones que son la vestidura del rey en el nivel de Yetzirah. Entonces, comprendemos por qué aquellas personas que interpretan que la Biblia, en su sentido literal, es la verdad absoluta, están partiendo de una terrible mentira. Es decir, eso solamente es un cuerpo que está ahí para que se creen preguntas e interrogantes sobre lo mismo. Y esas preguntas e interrogantes que provienen de significados y explicaciones muy profundas, eso es lo que realmente viste a ese cuerpo. De otra forma, cuando nosotros leemos la Torá o la Biblia, no entendemos nada, porque el sentido literal es verdaderamente absurdo o ridículo desde el punto de vista de una explicación literal. Esconde secretos muy profundos para poder contener todo lo que de ahí se desprende, que son llamadas de esas preguntas que forman lo que se llama la vestidura del rey del nivel de Yetzirah. Y viene una metáfora muy bonita. Dice que así como los levitas cuidaban el templo las 24 horas, es decir, los amigos de Dios eran los que estaban siempre al lado del tabernáculo. Dice, más los cánticos, más los himnos, suman 26. Es decir, no solamente cuidaban el templo 24 horas, sino que también hacían otras cosas. Sus secretos y su estudio suman estos dos aspectos. Los cánticos y los himnos suman 26, que es el mismo valor que Yud-Ke Vav-Ke. Y dice, y el mandamiento que sigue es el incienso diario, que es considerado como un sacrificio. Por lo tanto, en realidad, de lo que está hablando, es que nosotros tenemos que mantener esta cercanía 24 horas,
y ese acercamiento continuo en favor del Creador a través del estudio, de la meditación y de la continua presencia del Creador a través de ello en nuestra vida. Eso es lo que te convierte en un levita, el que está continuamente al lado del Creador. ¿Y cómo? Quien le estudia, quien habla de Torah, quien medita, ese que está haciendo esos dos elementos adicionales a las 24 horas, ese conecta con 26, que es Yud-Ke Vav-Ke. Ya explicamos anteriormente lo que significa que el holocausto ardía toda la noche. En realidad es un proceso de expiación para que los miembros del cuerpo que hemos descrito, estoy hablando del cuerpo del alma, por decirlo pedagógicamente, repito, esos miembros del cuerpo se sacrifica, ¿sí?, también su alma para que no sufran en el Gehinom. Es decir, el alma puede tener diferentes defectos en esos miembros. Pues lo que estamos haciendo es haciendo esa rectificación de cada uno de esos miembros para que no sufra en el Gehinom. Es decir, es una rectificación en vida mediante la cual el hombre se aleja de las fuerzas del mal. Este es el secreto por el cual el animal era degollado del lado norte para salvarse de ese norte, que es Geburá y rigor. Entonces sabemos que el animal no lo degollaban en cualquier lado, no, lo degollaban en el lado norte. ¿Qué quiere decir? Que sacrificamos esas malas cualidades para no recibir la agresión del lado norte, es decir, para no recibir juicio y Geburá en nuestra vida. Y aclara el Zohar que no todos los profetas son iguales. Esto es muy interesante. ¿Cómo surge la cualidad profética? Y dice que las profecías están asociadas a las vestiduras del rey. Ya explicamos todo este proceso de cómo la esencia creadora está ligada a las diferentes sefirot, a los diferentes grados, en fin. Y se refiere al nivel de Yetzirah. Ojo, para el diccionario, Yetzirah es llamado vestidura. Es lo mismo para la ley oral. Cuando leemos el sentido literal de las preguntas y dudas, la Torá, estas dudas se llaman vestiduras del rey. Es un nivel de Yetzirah. Esas preguntas y dudas son resueltas a través del secreto de la ley oral y visten ese cuerpo que es el sentido literal. Entonces hay profetas que lo hacían por medio de la mirada, que es el nivel de Jochma. Ellos dicen, y vi tal cosa, como Ezequiel. También hay quien lo hace a nivel del oído, que es Biná, como Habacuc. Dice, Hashem, he oído acerca de ti y tuve temor. Eso está en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. También hay quien realiza profecía por la boca, como es el profeta Yeshayá. Viene el ejemplo en capítulo 6, versículo 7. Y tocó mi boca. Así lo manifiesta el profeta Yeshayá. Isaías. Y otra por el aliento de la nariz, como es el caso de Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, dice, y un espíritu, ruach, o aliento, entró en mí, que es el nivel de Tiferet. Y también hay quien profetiza por la mano, que es el nivel de Geburá. Por ejemplo, en Osea, capítulo 12, versículo 11, dice, y usé semejanzas por las manos de los profetas.
Todos estos grados, dice el Zohar, son del mundo de Briah. Y un poquito diferente a la explicación de mi maestro, pero es exactamente la misma esencia de lo que él nos explica. Quiero aquí profundizar que cada uno de estos estados proféticos está asociado con los secretos que justamente revela ese profeta. Pues esto no lo explicó mi maestro con este detalle. Por lo tanto, aquellos que revelan el secreto de Asiá es el mundo o la revelación de las evidencias. El secreto de Yetzirah es la homilia o el razonamiento. El secreto de Briah son los misterios de la Torá. Y el secreto de Atzilut son los misterios del propio Akadosh Baruj Hu. Si se acuerdan, cuando estábamos hablando de la morfología, precisamente mi maestro explica lo de el mundo de las probabilidades y todos estos elementos, y aquí se explica con mayor detalle. Entonces, a pesar de que todos los sacrificios, a decir, todas las oraciones o meditaciones son dirigidas para Kadosh Baruj Hu, se le entregan a la Shejinah y a Kadosh Baruj Hu es el que después las dirige, lo dice el Zohar, a través de todas sus legiones, es decir, a través de todas sus fuerzas no encarnadas. Incluso algunas ofrendas que son inapropiadas. Dice el Zohar, es decir, aquellas ofrendas que son inapropiadas, las da a los perros, aclaro, Samael, es llamado perro, y define que los demonios también son llamados bestias, mientras que otro, que también realiza esa ofrenda, son como ángeles administradores, y otros más son como hombres. Por lo tanto, a Kadosh Baruj Hu, las ofrendas que son erróneas, se las entrega a los demonios. Pocas palabras. Y aquellas ofrendas que son correctas, se las da a unos que son como ángeles administradores, es decir, como que dirige las fuerzas de un punto a otro, y también utiliza a los hombres para efectos de poder hacer efectivas esas oraciones. Por eso, para aquellos que actúan como demonios, él distribuye sus ofrendas a los demonios. De aquellos cuyos actos son como ángeles, distribuye sus ofrendas a los ángeles. Y dice que las palabras de los alumnos de los maestros, se refiere a los maestros de Cábala, son como los remanentes de las ofrendas de alimento. Es decir, el alimento para el alma son las palabras del maestro de Cábala. Y las preguntas de sus alumnos son como los remanentes de ese alimento. Es una metáfora, porque finalmente ese también es parte del alimento remanente que queda de toda esa enseñanza. Pero de otros que tienen más fuerza sus palabras, son como las propias ofrendas de alimento y no sus remanentes. Es decir, no de aquellos que hacen simplemente preguntas, sino aquellos que estudian y que sus preguntas están relacionadas con ese estudio porque se esmeran y se esfuerzan en conocer al Creador. No hacemos, y esto es muy representativo, nosotros no hacemos oraciones a los ángeles, no hacemos oraciones a ninguna otra fuerza espiritual, ni a santos, ni a ídolos, ni absolutamente a nada. Todas las oraciones van dirigidas
a la Shejina misma, es decir, a la presencia divina en su esencia. Es como un rey, dice el Zohar, que ordena a todos sus sirvientes, ministros y gobernantes: quien quiera hacerme un regalo, debe hacerlo a través de la reina. Así, Akadosh Baruj Hu ordena que quien quiera hacerle un regalo no lo va a hacer a través de un intermediario, lo va a hacer a través directamente de su Shejina. Y aquellos regalos que son erróneos, dice, es como alimento para animales, para alimento de esclavos y de sirvientas de la casa del rey. Se refiere a todos los demonios. Y dice, y aún de perros, asnos y dromedarios, o sea, camellos, ninguno de ellos es kosher. Por eso la metáfora hace referencia a demonios. Entonces, de la misma forma, explica que Zeirampin es el hijo de Yud-Hei. Zeirampin es como si fuera el hijo de Jochma y Binah. Pero Zeirampin es Yud-Hei-Vav. ¿Por qué? Porque recibe todo de Jochma y Binah. Por sí mismo es la Vav. Y al final este es perfeccionado por la Hei, que es Malhut. Entonces es completado el nombre de Yud-Hei-Vav-Hei. Por lo tanto, una ofrenda quemada para Akadosh Baruj Hu, lo que era el holocausto, tiene que ser acercada. Y dice la palabra kirvá, que viene de Corbán. Es perfeccionada a través de la ofrenda de paz, shelamim, es decir, que la hace shalem, completa. Por lo tanto, toda ofrenda se tiene que hacer completa. Cuando una persona, por el contrario, hace una oración a otra fuerza o a otra entidad que no es la propia Shejina, entonces le da fuerza a otro lado. Es un Elohim. Todos ellos pertenecen al mundo de la separación y no tienen ni cercanía ni armonía con el Creador. ¿Por qué razón no se puede hacer una oración a algo que no sea el Creador mismo? Porque lo que está haciendo esa entidad es separar del Creador mismo. Por sí mismo, esa esencia, ese ídolo, muñeco o cosa, está separado de la fuente creadora. Por lo tanto, cuando se dirige una oración hacia una entidad separada, está dándole parte de la fuerza a esa entidad que está separada. No tiene cercanía ni armonía al Creador. Pues Él los separó de su nombre. Es decir, está fuera de la esencia creadora. Por eso separó la oscuridad de la luz. Pues dice literalmente la Torá, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Dice literalmente que quien hace una oración a un Elohim es como quien tiene una relación con una mujer en su flujo menstrual. Es decir, es una oración incompleta, una oración impura. Ese es el significado de tampoco debes acercarte a una mujer en la impureza de su flujo menstrual. Por lo tanto, cuando la gente lee en el sentido literal esta expresión, es obvio que un hombre no debe acercarse a una mujer en su flujo menstrual. Pero no se refiere a eso, sino se refiere a esa oración que está dirigida a una entidad impura. ¿Qué es impuro? Aquello que no está conectado, aquello que está separado. Y dice, es equivalente a descubrir su desnudez espiritual. Es decir, la persona se ve como un ignorante. Y dice
el incesto es equivalente a la adoración de ídolos. Ojo, no dice la adoración de imágenes. Eso ya es por obvio. Cuando está hablando de la adoración de ídolos, es cualquier fuerza, ya lo hemos explicado, que la persona le atribuye una calidad diferente a la fuerza creadora. Por eso es que cuando nosotros echamos culpas de cosas a las personas, estamos cometiendo un acto de idolatría. Porque dice, todos estos ídolos que pertenecen al otro lado, todos ellos no tienen porción en su nombre. Porque la porción de Hashem es su pueblo. Esto es escrito en Devarim, capítulo 32, versículo 9. De ahí dice, este es mi nombre, Shemi, y este es mi recuerdo, Zigri, que junto con Shemi, dice el Zohar, es 365 en valor numérico, y Vavhei, junto con Zigri, es valor numérico equivalente a los 248 preceptos. Por eso dice el Zohar, los hijos de Israel deben hacerse socios con Hashem y ser merecedores de dichas palabras, como se explica en las palabras que dice, cuando camines, te conducirá, cuando te acuestes, te cuidará, y cuando estés despierto, hablará contigo. Esto está en Mishlei, capítulo 6, versículo 22. Por eso, ¿qué dice? Que la porción del Creador es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente tiene dedicación a su Creador, a nada más, a ningún otro intermediario, a ningún otro ídolo, a ninguna otra fuerza, a ninguna persona. Por eso nosotros no podemos idolatrar a nadie, ni a una persona. Podemos aprender de una persona y de sus cualidades, por supuesto. Podemos aprender de nuestro maestro. Pero nosotros no podemos tampoco idolatrar a una persona, ni pensar que esa persona es Dios. De ninguna manera. Lo dice literalmente el Zohar. Entonces, esta parashá contiene uno de los secretos más importantes y no es respecto del Shabbat. No es respecto de la relación conyugal y no es respecto del uso de la boca. Quiero que todos pongan mucha atención porque esta parashá y Bejucotai van a tocar dos conceptos que en realidad son uno solo, de algo que es crucial para efectos de hacer la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. El texto nos habla que cuando se hacía un año sabático, justamente ese año no se cosechaba nada. Literalmente son 2 años que los israelitas no tenían ningún beneficio de la tierra, porque si el 6º año recogían la cosecha, por obvia razón, el 7º es el año de descanso de la tierra, se siembra al terminar el 7º año, pero como consecuencia, en el 8º no hay fruto hasta el final de ese año. Es decir, al comienzo del 9º año es cuando ya habría cosecha y los frutos. Por lo tanto, digamos, del inicio del 7º año al inicio del 9º año, es que prácticamente no había ningún fruto que se utilizaba. Y justamente todo el 7º año se le permitía a extranjeros y a otras personas comer de la tierra. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu prometía
que literalmente, lo dice en la Torá, habría una cosecha del doble el sexto año para que cubriera todo el déficit que se creaba, digamos, entre el año séptimo y lo que tardaba en crecer el fruto en el año octavo, sin tener beneficio alguno. Akadosh Baruj Hu promete hacer crecer el doble el fruto el año sexto para que nada haga falta. De este contexto dice el sentido literal: y si ustedes dicen, ¿qué comeremos el séptimo año? Esto está en Vallecra, capítulo 25, versículo 20. Y el Zohar responde con el Salmo. Esto está en el Salmo 37, versículo 3. Confía en Hashem y haz el bien. Mora en la tierra y actúa con fidelidad. Y dice el Zohar: el hombre debe ser siempre cuidadoso con su Señor y adherirse con todo su corazón a la fe celestial para ser perfecto. ¿Qué le dice? Que more en la tierra. ¿Cuál tierra? En la tierra que lo provee todo. El mundo de la meditación. Y le dice, y actúa con fidelidad. Y sabemos que este concepto pertenece a Malhut. Y dice, ese que actúa de esa forma, se adhiere con todo su corazón a la fe celestial para ser perfecto. Porque cuando es perfecto, es decir, cuando hace esta unión de Binah y de Malhut, los habitantes del mundo no pueden hacerle daño. Es decir, perfecto es quien une, Yesod con Malhut. Ese es perfecto. Y Tzedaká, caridad, es justamente lo que une a Yesod y a el Tzadik con Malhut. El medio es llamado Tzedek, justicia. Que la justicia es la difusión de los secretos del cielo. ¿Y cuál es la mayor Tzedaká? ¿Cuál es la mayor caridad? Enseñar los secretos del cielo a otras personas. Pero en la frase, confía en Hashem y haz el bien, ¿qué es haz el bien conforme al Zohar? Es cuando una acción celestial es incitada abajo y provoca un estímulo arriba. Y cuando utiliza la palabra en lugar de haz el bien, utiliza hazles el bien en plural, significa, por así decirlo, les hablará. Ya que por medio de varias acciones de incitar abajo, hay incitación arriba. Y haz el bien no es sino el justo, es decir, el que hace bien es el justo, pues es de los justos que todo estará bien. Cuando haces esto, en verdad, esta bondad estimulará arriba. Entonces, mora en la tierra y actúa con fidelidad. Y entendemos que la expresión mora en la tierra y actúa con fidelidad, aprendemos que tierra y fe, ambas son Malhut. Por lo tanto, aprendemos que esta estimulación que viene del mundo de arriba, que es lo que abre las puertas de la provisión divina para que no falte nada,
proviene de Malhut. Cuando la gente no comprende que cuando el justo no puede hacer su trabajo y actuar, estoy hablando de su trabajo celeste. Este mundo es llenado en ese mismo sendero de Yesod, de Zeir Anpin a Malhut, de juicios. Lo voy a explicar en palabras muy simples. Cuando el cabalista está ocupado arreglando problemas de su vida, pagando cuentas, distraído en negocios, en otras cosas, el sendero de Yesod de Zeir Anpin a Malhut se llena de juicios. Por lo tanto, todos nosotros deberíamos de estar muy preocupados que el cabalista esté dedicado exclusivamente a su trabajo celestial, que es el estudio de la Torah y la difusión de los secretos del cielo. Por eso, cuando dejaban a otros comer de la tierra, hace referencia a mora dentro de Malhut, es decir, come de su fruto y complácete en ella. Actúa con fidelidad. Implica conducir la fe a donde tú deseas a través de esa acción. Cuando el justo no está dirigiendo, no está conduciendo su fe a través de incitar el mundo de arriba, el mundo se llena de juicios. Cuando el justo está dedicado a su trabajo celestial, la vida tiene una dirección de felicidad y de alegría, porque va hacia donde la persona quiere. Literalmente, dice el Zohar, si uno no incita a Yesod dentro de ella, dicho bien, se queda lejos de ella. Dice, entonces, no te aproximes o no te acerques a la hornilla de fuego ardiente, ya que Yesod es llenada con juicios como un horno relumbrante. Si te acercas a ella, sé temeroso. ¿Temeroso de qué? Y dice el Zohar, temeroso de la muerte, porque ella es un fuego ardiente que consume el mundo con llamas. Cuando la persona estimula este bien hacia ella, mora dentro de ella y no tiene temor de ella. Entonces dice en Job, capítulo 22, versículo 28, decretarás una cosa y se cumplirá, y la luz brillará en tus caminos. Por lo tanto, lo voy a volver a repetir, si uno no incita a Yesod dentro de ella, dicho bien, los frutos, los beneficios, las bendiciones, se quedan lejos de ella. Por eso dice, cuando la persona estimula este bien hasta ella, mora dentro de ella, no tiene temor de ella. Y entonces decretarás una cosa y se cumplirá, y la luz brillará en tus caminos. Entonces, ¿qué sucede? Que el problema está en que nosotros lo que esperamos es un milagro de un milagro. Es decir, esperamos que lo que nosotros decretamos por milagro ocurra. Y nos está explicando el Zohar que aquí no funciona así. Dice que tienes que habitar dentro de Yesod. ¿Y qué es Yesod? Es el Sod de la Yud, el secreto de la meditación. Tienes que habitar la tierra y tienes que vincularte dentro de Yesod. Está hablando de este proceso mediante el cual el justo hace ese trabajo para dirigir la fe.
es decir, para dirigir Malhut. Dice, diariamente los fieles guían a Malhut de acuerdo a sus deseos, y ella hace lo que ellos decretan. ¡Qué maravilla de vida! ¿Quiénes son los fieles? Dice el Zohar, los que incitan el bien, Yesod, hacia ella. Y lo dice, ¿cómo es que guían a Malhut de acuerdo a sus deseos? Dice, por medio de la tzedaká, por medio de la caridad, sin escatimar de lo suyo, sabiendo que Akadosh Baruj Hu les dará más. ¿Por qué razón ocurre esto? ¿Por qué cuando la persona hace caridad, y ojo, cuando nosotros le damos un dinero a una persona que lo necesita, eso no es estrictamente tzedaká, eso no es caridad, eso es masim tovim, eso es una buena obra. La verdadera tzedaká es aquel que se dedica a enseñar los secretos del cielo a otro. Eso es justicia, porque es justo que la persona sea libre y conozca todo el potencial que hay en ella. Eso es lo que es justo. Cuando la persona da de lo suyo a quien enseña los secretos del cielo, ese es el que está dando de lo suyo e incita el bien, pero sin escatimar de lo suyo, porque sabe que a Akadosh Baruj Hu le dará más. Repito, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué si yo doy de lo mío? ¿Por qué si yo sin escatimar doy al que hace tzedaká? ¿Por qué recibo muchísimo más? Vamos a explicar. Porque Yesod despierta bendiciones dentro de él. Jamás debe decir, ¿qué haré mañana si doy hoy? Ya que a Akadosh Baruj Hu le otorga bendiciones sin fin. Está escrito en Vayikra, capítulo 25, versículo 21. Yo les mandaré mis bendiciones en el año sexto, y éstas producirán, en hebreo dice asat, abundante fruto por 3 años. Es decir, producirá el año sexto, sobrará para el séptimo y hasta para el octavo, para que nada les falte hasta la cosecha del noveno. Pregunta el Zohar, ¿por qué no escribió en la Torá en lugar de asad, hasta? Está escrito sin la letra Hei. Y responde, para causar que la letra Hei, que es de Malhut, se retire de la acción. Es decir, el que realiza la tzedaká, el que hace esta caridad, no tiene que actuar como quien descansa en el año sabático, como quien descansa en el séptimo año. Por el contrario, el sexto año manda sus bendiciones con abundancia de fruto por 3 años. Y vamos a abundar más al respecto. Entonces, el Zohar dedica un capítulo completo a la frase Tzedaká tatzil mimavet. La caridad evita la muerte. Y hace una narrativa maravillosa. La historia cuenta, es una historieta que tiene el Zohar, donde un hombre es salvado de la muerte
por su tzedaká a favor de un pobre. Voy a platicar brevemente la historia. Estaban dos estudiosos de la Torá y de pronto ven a otros dos hombres que no necesariamente son estudiosos de la Torá, que estaban conversando. Y de pronto un pobre se acerca a ambos y entonces le dice: por favor, ayúdenme, llevo varios días perdido en el desierto, no he comido nada. Y uno de los hombres toma su bolso y le entrega su comida. El otro se voltea y le dice: pero qué tonto eres, ¿cómo le entregas tu comida si al rato no vas a tener para comer? Este hombre hace caso omiso de lo que le dice su compañero y le entrega su comida, y no solamente eso, todos los sobrantes también se los entrega. En ese momento el otro le dice: pero qué bárbaro eres, no vas a tener nada que comer. Termina la escena, el pobre se come todo absolutamente y se retira. Y empiezan a seguir caminando. Llega un momento en que se cansan. Por supuesto, quien le había entregado la comida se encuentra muy hambriento, muy cansado, muy agotado. Y dice: vamos a parar porque no puedo más. El otro, su compañero, le dice: mira, te lo dije, te dije que no ibas a tener para comer. Y yo, de lo mío, no tengo para darte. Finalmente, los dos deciden descansar. El que había dado la comida descansa en un árbol y el otro se retira aparte y se queda dormido. Los dos estudiosos de la Torá están mirando la escena como espectadores y le dice uno de los compañeros, de los colegas, dice: mira, nosotros traemos comida, vamos a darle. Y su compañero le dice: no, no le des nada, porque seguramente Akadosh Baruj Hu quiere hacer un milagro con él. Y seguramente la muerte lo persigue. Deja que se produzca el milagro. En ese momento se observa que una serpiente cascabel empieza a acercarse al hombre que quedó dormido en el árbol. Y le dice: mira nada más, esta serpiente lo va a matar. De pronto desciende otra serpiente venenosa de la parte superior del árbol e iba a matar al hombre que estaba recargado en el árbol. La serpiente cascabel ataca a la serpiente que está bajando del árbol, pelea con ella, la mata y finalmente gira su cabeza a la serpiente cascabel, desvía su rumbo y se va, salvando al hombre. Los dos estudiosos de Torá que miraban la escena le dicen: mira, ya ves, te lo dije. Te dije que no debías de darle comida porque Akadosh Baruj Hu quería realizar un milagro con este hombre y le ha salvado la vida. Toda esta anécdota es para que entendamos cómo funciona la tzedaká y que entendamos que cuando nosotros pensamos que damos tzedaká a alguien que hace una caridad a su vez, nosotros pensamos que nos va a hacer falta. Pero es que no entendemos que la asociación que nosotros estamos haciendo hacia esa persona que representa el Yesod y que representa el justo, que enseña los secretos del cielo en este mundo, esa asociación es lo que nos salva a nosotros de desgracias, de pérdidas y de otras cosas. Pero como no entendemos que esto es una ley de causa-efecto espiritualmente, nosotros pensamos que lo que tenemos lo ganamos nosotros y nosotros tenemos el beneficio de lo mismo. Y no es así. Entonces, a raíz de esta enseñanza, aprendemos muchísimo más. Decía que el Zohar dedica un capítulo completo a esta enseñanza tan bonita. Y bueno, la gente no comprende
que en realidad, y se los digo de una forma muy pedagógica, que hay dos tipos de pobres. Uno de ellos es aquel pobre que justamente tiene desconectado el sendero de Yesod a Malhut. Por eso tiene escasez y pobreza. Pero hay otro tipo de pobre que es llamado pobre, pero que sí tiene completamente unido ese sendero de Yesod y Malhut. Ese es el justo. Ese es el cabalista. Es llamado pobre porque representa la Sefirá Malhut. Es decir, porque ese hombre justo comprende que todo lo que tiene en su vida lo recibe del Creador. Que nada es conforme a lo que él hace, piensa, siente, sino que todo lo provee el Creador. Y que a través de el sacrificio que él hace, enseñando a otros sus enseñanzas, dedica su tiempo y su vida, que es la mayor sedaká que puede ofrecerse, que es enseñar a otros, y que sabe que todo, absolutamente todo lo que recibe proviene de Yesod, por eso es llamado pobre. Porque representa Malhut. Entonces la gente no comprende que cuando el justo no está dedicado a su actuar por dedicarse a resolver sus necesidades y sustento, no hay quien difunda los secretos. Y entonces Malhut se llena de juicios. Por eso, la rectitud libera de la muerte. ¿Qué estimula la rectitud? La tzedaká, la caridad. Puesto que el justo no está dedicado al trabajo para sí mismo, sino que dedica todo su trabajo, conforme dice, trabajarás conforme al sudor de tu frente. Es decir, se mata todas las noches por esgrimir los secretos de la Torá para enseñar a otros. Dice mi maestro, levántate todos los días a las 3 o 4 de la mañana a estudiar los secretos. Sacrifica tu sueño, rompe tu tranquilidad para que veas lo que es verdaderamente un sacrificio, que aparentemente, sin sentido, es para los demás. Entonces verás de lo que te estoy hablando. Para que vean qué importante es este capítulo y que simplemente no entendemos lo que es la tzedaká. Cuando yo tengo una situación difícil a nivel vida, esto lo digo en un sentido muy práctico, claro que estudio de madrugada, todos los días, independientemente que tenga una situación difícil o no. Claro que hago tefilá, por supuesto que hago la oración y con las kavanot, con las intenciones correspondientes. Claro que ayuno, claro que medito, pero el secreto donde obligo a que esta fuerza me proteja, me salve, actúe como si yo tuviera ese 7º año sabático, esa es la tzedaká. Ahí es cuando agarro y pongo de lo mío para quien estudia los secretos. Y le digo a Kadosh Baruj Hu, este tiempo, esta dedicación de esta persona, que es la razón por la cual tú nos hiciste venir a este mundo, yo la apoyo. Me sumo al propósito del Creador en esa persona. Y esto es muy interesante, porque la gente lo entiende como una interpretación de pedir dinero. Y es que no es pedir dinero, ni siquiera se pide dinero. Al contrario, la persona inteligente busca colocar de lo suyo en ese propósito,
No porque la persona tenga que estarlo buscando. El justo está sustentado por Akadosh Baruj Hu. No está sustentado por su trabajo. Él mismo sabe que sus negocios, que sus cosas, no le rinden lo suficiente para efectos de mantener su labor. Y comprende que cuando él hace su labor celestial, es Akadosh Baruj Hu el que le trae todos los elementos que necesita para sus necesidades y para esa función. A diferencia que la persona que cree que su trabajo le provee para satisfacer sus necesidades, vive en maldición. Y esas necesidades, que le son siempre continuas, son una maldición. Y el trabajo que hace para satisfacer esas necesidades también es una maldición. Y aquella persona que le gusta trabajar para satisfacer esas necesidades también es una maldición. ¿Por qué? Porque lo único que es realmente una bendición es dedicarse al propósito para el cual el Creador le puso en este mundo. Y espero que este espacio haya dejado muy claro algo que rara vez hemos tocado dentro de los Shurim. Y creo que mi maestro es tan sutil en esto que no habla expresamente sobre el tema, y me siento comprometido en ello a poder decir un secreto que es un secreto fundamental del éxito. Para finalizar esta parashá, dice que una frase, dice: y tomarás en posesión como una herencia para tus descendientes, y serán tu posesión para siempre. Esto es simpaticísimo. Está en Vayikra, capítulo 25, versículo 46. ¿De qué está hablando? Los tomarás en posesión como una herencia para tus descendientes y serán tu posesión para siempre. Es un mandamiento. Dice, tomarás en posesión. O sea, te está dando una orden. Es el mandamiento de tener un esclavo cananí como sirviente. ¿Sí? Dice que tienes que tener un esclavo cananí como sirviente. Pero lo que pasa es que no sabemos qué es eso. Recordemos que Kenán viene del lado de Ham. Y Ham fue uno de los hijos de Noaj, responsable de haber creado un cortocircuito tremendo daño a su padre. Y como consecuencia fue dicho: maldito es Canaán, sirviente de sirvientes serás para tus hermanos. Esto viene en Bereshit, capítulo 9, versículo 25. A esto se refiere que cuando un sirviente debería salir libre en el jubileo, es decir, en el año 50, y desea quedarse con su amo, le dice a su amo: no me quiero ir, me quiero quedar contigo. Una oreja le es perforada. Pero dice el Zohar, él no será liberado aún en el jubileo. Y ya explicamos que el jubileo es el nivel de Biná. Y Biná es el Shabbat. Son los secretos del cielo. Por eso, una oreja le es perforada. Es decir, porque no escucha ello. Porque no conecta con Biná. Por eso permanecerá siendo esclavo. Es decir, la persona que puede ser muy inteligente, tener extraordinarias ideas, tener un gran control de sus emociones, ser una persona muy rica o muy exitosa, o finalmente dedicarse a lo que quiere, sigue siendo un esclavo. Porque en realidad es consecuencia de lo que finalmente domina su pensamiento y emociones. Por eso, una oreja le es perforada. No escucha ello. No sabe conectar con su verdadera alma. Permanece siendo esclavo. Y entonces, ¿por qué nos da la instrucción? Que nosotros tengamos
un esclavo cananí como sirviente. No, está diciendo que los que llegamos al nivel de Biná, aquel que conecta con el nivel de Biná, su cuerpo es un esclavo que está al servicio de su alma, y no al revés. Pero hay un detalle interesante. ¿Cómo es que Eliezer, siervo de Abraham, fue un justo, cuando en realidad él era cananita? Y dice que la Torá expresa que Akadosh Baruj Hu aprobó la bendición cuando Eliezer fue a buscar esposa para el hijo de Abraham. Labán le dijo, bendito de Hashem. Y esto está en Bereshit, capítulo 24, versículo 31. Y Akadosh Baruj Hu aprobó esa bendición que le dio el propio Labán. Entonces Eliezer estaba en el nivel de Kenán, pero también de los aprendizajes que le dio Abraham, fue un justo. Y de aquí aprendemos que conectar con el Shabbat, conectar con Biná, no es un tema que está asociado a una religión, sino a un estado de conciencia. Advierte, sin embargo, el Zohar que un buen hombre no debe mezclarse con la maldad. La persona promedio, dice algo muy interesante, tiene la mitad de sus méritos abajo y la mitad de sus transgresiones abajo. Depende de su estudio de Torá, su elevación en su conciencia para revertir esto. La persona mala tiene transgresiones arriba y méritos abajo. Y la persona recta tiene todos sus méritos arriba y sus transgresiones abajo. Todo este proceso se va depurando a través de la reencarnación. Ojo, muchas personas no están de acuerdo con la reencarnación. Y aquí el Zohar lo expresa literalmente. Menciona que el secreto de la reencarnación hace que la luz desaparezca de la oscuridad. Y que Eliezer, que venía de la oscuridad, salió de la oscuridad. Es decir, salió de la raíz de Ham. Abraham también vino del idólatra de su padre, Terá, adorador de ídolos. Salió de lo maldito de la oscuridad y se volvió bendito de Hashem, convirtiéndose en luz de la oscuridad. Por el contrario, la otra parte de él, que es la oscuridad ante la luz, es su hijo Ismael. Y de igual forma, también oscuridad ante la luz, es el hijo de Isaac, llamado Esav. Y viene un secreto fascinante. Este misterio es explicado por la mezcla de las gotas de semen de un lugar a donde no pertenecen. Es decir, de la parte que viene idólatra de Terá, esa gota de semen de Terá tuvo una parte, vamos a decir, positiva, de donde deriva Abraham, pero después sale Ismael. Y ese proceso de reencarnación que viene generacionalmente es lo que va depurando, por decirlo así, la fuerza de esa gota de semen hasta que se vuelve pura. Por eso, los problemas generacionales son precisamente procesos de rectificación que no se han depurado. Quien mezcla su gota de semen con una doncella mahalat, o sea, impura,
se refiere a la hija de Ismael. Dice, quien es una clipá maligna, la hija de un extraño, de un pagano, son maldad y oscuridad, en tanto que su gota es bondad y luz. Por eso dice en Bereshit, y vio Elohim que la luz era buena. Esto está en Bereshit, capítulo 1, versículo 4, muy famoso. Quien mezcla el bien con el mal, transgrede el ordenamiento que fue, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Entonces, ¿qué significa esto? Que así como Adán se mezcló con demonios, así como Javá se mezcló con la serpiente, que es una entidad, aquel que deposita su semen en una mahalat, en una entidad idólatra, pagana, con maldad, con oscuridad, transgrede el mandamiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. A lo que concluimos, no te mezcles con una mujer pagana, pues no vendrán almas apropiadas. Por eso, quien estudia los secretos comprende las prohibiciones y las licencias o las posibilidades. Ya hemos dicho que cuando en Bereshit, capítulo 2, versículo 7 dice, y formó Hashem Elohim, Yud-Ke Vav-Ke Elohim, al hombre, la palabra formó, que viene, es Vayitzer, que está escrito con 2 Yud. ¿Acaso se le fue un error ortográfico? No. Significa que formó al hombre o está formado 2 veces, explica el Zohar. Una creación para el bien y una creación para el mal. Por medio de la Torá, la separa. Si la persona aprende de la Torá para conectar su alma, puede gobernar ambas, el bien y el mal. Pues al final, el hombre es juzgado conforme a sus méritos y malas acciones. Pero si comprendió de Torá, quiere decir que no es juzgado, porque gobierna ambas. Solo cuando estos están equilibrados, solo cuando sus méritos y sus malas acciones están equilibradas, sus oraciones son aceptadas, literalmente del Zohar. Cuando una persona transgrede las leyes de causa-efecto o comete un cortocircuito y hace teshuvá y se arrepiente en secreto y dice, ya no quiero hacer las cosas mal, ese no es sentado ante los justos. Oye, pero ¿cómo? Si se arrepintió, si está haciendo las cosas bien, si está estudiando Torá y venía de la oscuridad, ¿por qué no lo van a sentar con los justos? Ah, miren qué bonito. Dice, no lo van a sentar entre los justos, lo van a sentar entre los perversos. Sí, pero como un ejemplo, quienes envidian su arrepentimiento y su corrección. Ese es un ejemplo que salió de la oscuridad y supo ser fuerte para ir por el camino de la rectitud. Por eso en Job, capítulo 11, versículo 20 dice, y los ojos de los perversos fallarán. ¿Por qué fallarán? Porque querían ver la maldad en todos. Y sin embargo hubo quien supo hacer este proceso de corrección a través de esa encarnación que vivió. Explica algo que me llamó mucho la atención. Yo no lo conocía. Explica el Zohar que Adán pecó con la idolatría. Es decir, Adán hizo idolatría. Y dice,
Hashem Elohim ordenó en Bereshit capítulo 2 versículo 16. ¿Qué ordenó? Que lo hizo reencarnar a Adán en la gota de semen de Terá, el padre de Abraham. Sí. Adán lo reencarnó en la gota de semen de Terá, el padre de Abraham. Y este último, que fue Abraham, hizo teshuvá. Renunció a la idolatría de su padre. Prefirió irse de su casa y de casa de su padre que hacer idolatría. Y corrigió el error de Adán. Y de Teraj, su padre, de paso. Por eso dice que cuando Adán y Sara fueron enterrados en la cueva de Macpela, Adán y Javá se avergonzaban de tenerlos ahí por la rectitud y la pureza con la cual actuaron. Adán fue rectificado a través de Abraham, que fue el primer hombre del monoteísmo, que hizo que Akadosh Baruj Hu y su Shejinah gobernara en este mundo. Por eso es el gran mérito auténtico de Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Porque Abraham fue condenado a raíz de renunciar a esa idolatría, de renunciar a estatuas, a dioses hechos por manos de un artesano. Fue condenado a entrar a un horno de fuego para ser quemado públicamente. Y dice, ahí cuando entró al horno de fuego, ahí santificó el nombre de Akadosh Baruj Hu. Dado que Adán adoró ídolos, fue considerado como las esculturas que hizo Teraj, su padre de Adán. Así, qué vergüenza ha de haber sentido Adán, que era como las estatuas que tenía Teraj, el padre de Abraham. Porque en un horno de fuego, así como son cocidas las estatuas para que tomen dureza, también en un horno de fuego, como la plata que representa la Sefirá Gesed, la clemencia, así también aventaron a Abraham a un horno para sacar su pureza, porque también en un horno se separa el plomo, que es la parte impura de la plata. Ismael, en cambio, quien se burlaba y adoraba ídolos, en tanto que precisamente Abraham fue purificado por ese fuego y también Adán fue purificado a través del actuar de Abraham. Pero para que eso ocurriera, en la parashá Lech Lecha, Abraham fue cambiado de nombre. Ya no era más Abraham, sino era Abraham. También fue cambiado de lugar. Ya no vivía con su padre, pero también fue cambiado de actos. Posteriormente llegó Isaac y Adán también fue encarnado en él. Y también tuvo que superar la segunda transgresión que estuvo asociada con Adán, que fue el derramamiento de sangre. Porque Adán participó en un incesto, que es ese acto de idolatría. Le atribuyó, se relacionó con una fuerza del otro lado, como ya hemos explicado. Esa acción que tuvo Adán trajo el juicio de Isaac por medio del cuchillo, que era para matar a Isaac. Por eso dice en Bereshit capítulo 22 versículo 10, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo. Dice
el alimento salió como sacado del desperdicio. Repito, el alimento salió como sacado del desperdicio. Y el desperdicio fue Esav. Porque Esav, que nació de Isaac, era un cazador, un sanguinario. Ese era el desperdicio de la gota de Isaac, que derrama Esav sangre, y el alimento que sale de esa gota de Isaac es Jacob. Ese es llamado alimento, por cuanto éste fue limpiado y purificado de todo desperdicio. Entonces llegó Jacob, que es aspecto de la bondad de Abraham, y el alimento que representa a Isaac, extraído del primer hombre, Adán. Y viene un gran secreto. Dice que Jacob sirvió 7 años a Labán por Rachel. Eso, si no me equivoco, está en Bereshit, capítulo 29, versículo 18. Y dado que se la cambió Labán por su hermana, o sea, por Lea, le tuvo que servir 7 años más. Es decir, el ticún de Adán se ve reflejado en que Jacob tiene que hacer la sustitución y trabajar 7 años más por Rachel. ¿Qué era Rachel? Malhut. ¿Qué era Lea? Bina. Porque tenía que remover las 2 gotas que Adán derramó en un lugar extranjero. Es decir, los 2 espíritus femeninos que hicieron pareja con Adán después de Javá, que ocasionó un mar de demonios. Porque la sacó a ellas de Labán el arameo, quien es el aspecto de la serpiente. Así, a través de estos 3, de Abraham, Isaac y Jacob, Adán también tuvo un cambio de nombre, tuvo un cambio de lugar y también tuvo un cambio de acción. Hasta que Jacob no conectó con el nivel de Bina, hasta que Jacob no rectificó Malhut, no pudo hacerse por completo la corrección del cortocircuito que hizo Adán. Y viene una aclaración de un concepto muy común, muy confundido por las religiones. El concepto de siervo de Dios e hijo de Dios. En resumen, siervo de Dios es el que cumple mitzvot, el que cumple sus preceptos. En pocas palabras, el que cumple a la perfección el Shulchan Aruch, a rajatabla toda la halajá. Pero el Hijo de Dios, dice el Zohar, es el que mira en sus secretos y conoce los misterios de su casa, se esfuerza con ellos, y este, que es Hijo de Dios, además debe ser un servidor de su Padre. El siervo de Dios, dice, no tiene permiso de ver los tesoros y misterios de la casa. El Hijo de Dios es llamado su Hijo amado. Se refiere a su pueblo Israel. La gente piensa que ser hijo de Dios es un hombre extraído de la divinidad. Nada que ver. Falso. El Zohar aclara perfectamente bien este concepto. Hijo de Dios es el que estudia los secretos del cielo y que conoce los secretos de la casa
de su padre, es decir, de Jochma. Ahora bien, siervo de Dios es el que conoce los preceptos. Pero dice, el verdadero hijo de Dios es el que conoce los secretos y cumple los preceptos. Y entonces dice, el grado de sirviente de Dios es para hacer muchas clases de trabajo en la oración que es llamada un servicio. Por lo tanto, todo el trabajo que hacemos de meditación en la oración es llamado servicio. El que hace tefilá es siervo de Dios. El siervo, a través de su trabajo, bendice y preserva este mundo. Por eso tan importante la tefilá, la oración. Pero, dice, el hijo que conoce los secretos de su padre le otorga poder sobre todo. Repito, el hijo que conoce los secretos de su padre le otorga poder sobre todo. Es aquel que se esfuerza en la Torá para conocer a Kadosh Baruj Hu, y no hay ninguna hueste celestial que lo detenga de entrar en la presencia de su Padre en ningún momento. Que Padre es la Sefirá Jochma. Por eso el que medita y conoce los secretos es llamado hijo. Y dice el Zohar, un hijo está siempre atado a su padre, sin ninguna separación en lo absoluto. Nadie lo detiene. Quien tiene los dos, que es hijo y siervo de Dios, restaura el secreto total de la fe, que es Malhut. Es decir, ese es el que puede dirigir su vida desde Malhut, como si fuera llamado hijo de Dios, pero que también conoce los preceptos que hay que seguir dentro de Malhut. ¿Por qué hace esto? No lo hace por moda, ni lo hace por poder, ni por orgullo, no. Está consciente que es para estar completamente unido a Zeir Anpin, sin división alguna, al grado que Akadosh Baruj Hu proclama a todas las huestes y les dice, cuiden a este hombre, quien es de la confianza del rey. Tiene todos los misterios de su Señor en sus manos, feliz es en este mundo y feliz es en el mundo por venir. Todos los mundos son sostenidos por él y él es identificado en todos los mundos. Para que se comprenda, y con esto cerramos, el poder y la confianza que hay en ese poder conferida por el Creador en aquel que conoce los secretos, aquel que sigue preceptos, pero que le sirve al Creador a través de su trabajo en este mundo. Ese tiene toda la confianza, tiene todo el cuidado, es feliz en este mundo y feliz en el mundo por venir. ¿Por qué razón? Porque tiene todos los secretos de su Señor en sus manos y porque todos los mundos son sostenidos por Él. Y Él es identificado en todos los mundos. Ese es el ejemplo que nos dieron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como un gran estereotipo que nosotros podemos aprender y seguir.